o vinagre, wow. Mira, esto está tremendo, es una enseñanza que siempre que la estudio, siempre que la repaso, siempre que la profundizo, es una enseñanza que ministra tanto mi corazón. Tú vas a entender ya por qué. Quiero que te ubiques conmigo en dos pasajes bíblicos. Marcos capítulo 2, 22 y Jeremías, gloria a Dios, 48, 11, 12. Marcos 2, 22 y Jeremías 48, 11, 12. Amén, amén, amén. Marcos 2, 22 dice, escucha con atención esto, iglesia, te necesito completamente conectado, te necesito completamente, no te distraigas, por favor, porque hay cosas que simplemente las vas a entender a la medida en que hayas puesto atención. Como te pierdas de algún detalle, va a ser difícil que puedas conectar lo que el Señor nos va a hablar. Va a ser muy, muy difícil. Por eso te pido, por favor, que estés súper concentrado. Le pido al Espíritu Santo que nos ayude a estar concentrados y que podamos recibir de lo que Él tiene, de la impartición que Él tiene esta mañana para nosotros. Marcos capítulo 2, versículo 22 dice, y nadie echa vino en odres viejos, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompería los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, gloria a Dios, en odres nuevos se ha de echar. Lo voy a repetir. Marcos capítulo 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, aleluya, se ha de echar. Gloria a Dios. Y ahora quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 11 y 12. Esto está bien tremendo. Mira lo que dice Jeremías 48, 11 y 12. Mírame un segundo. Dice, quieto, ojo a esto, mira esto está tremendo. Aquí hay un código tremendo. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado, aleluya, de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Ay, Dios mío, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Wow. Para que podamos entender esto, yo quiero primero hablarte de un proceso del vino. El proceso del vino es algo que me apasiona, porque en el proceso del vino hay tanto aprendizaje espiritual para nosotros. Se asemeja tanto a nuestra vida, tanto nos enseña el Espíritu Santo acerca del procedimiento o el proceso que tiene el vino. Ojo a esto, cuando las uvas son cultivadas, cuando ya son cosechadas y se procede a extraer el jugo de la uva, este jugo se pone en unos barriles, y estos barriles por algún tiempo tienen que estar a una temperatura específica y expuestos, y sin ser expuestos a luz. No pueden estar expuestos a la luz porque el vino se echaría a perder. Este es uno de los procesos. No puede haber ruido. Están en unas bodegas completamente aislados. No puede haber ruido. Podría echar a perder el vino. Pero hay algo más tremendo en el proceso del vino. Y es que para que el vino se le concentre más el sabor, para que su sabor sea más puro y el vino no se convierta en vinagre, el vino tiene que ser movido. Yo lo voy a repetir. Para que el vino conserve su sabor y su esencia y se concentre la pureza de su sabor, el vino llega un momento en que no puede estar quieto.
Ahora llega un momento en que tiene que ser trasvasado. Llega un momento en que tiene que ser movido. Porque a medida que se mueve, su sabor se intensifica más. Y ojo a esto, mientras más lo muevas, más se purifica de las impurezas que habían quedado en el vino, de las impurezas que habían quedado en el momento de extraer el jugo de la uva. ¿Me hago entender? El vino tiene un tiempo donde tiene que estar quieto, sin ser expuesto a la luz, sin ser expuesto al ruido. Pero ojo, si ese vino se queda quieto, se va a convertir en vinagre. Todo el producto de la uva se va a asentar y se va a fermentar de tal manera que no va a ser un vino agradable, sino que va a ser un vinagre completamente amargo. Entonces, en el proceso del vino, cuando ya se cumple el tiempo de quietud, ahora viene el tiempo de trasvasar. Se conoce como decantación, proceso de decantación. En el proceso del vino, el vino se necesita trasvasar, necesita moverse de un lado a otro, de una vasija a otra vasija, para que no pierda su sabor y no pierda su olor. Por el contrario, se intensifique más. Bueno, se me trabó la lengua. Para que se concentre más su olor. Y ojo a esto. Teniendo ya esta información, gloria a Dios, quiero leerte nuevamente Jeremías 48, 11, 12. Lo voy a leer nuevamente. Ya tenemos la información del vino. Ahora te voy a leer nuevamente Jeremías 48, 11, 12. Mira lo que dice. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Ay, Dios mío. Por eso vienen días, gloria a Dios, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Iglesia, yo vine a decirte, tal vez los cambios es algo que no te gusta. Tal vez los cambios es algo que a todos nos produce terror, quizás nos produce miedo. Tal vez los cambios vienen con dolor, pero yo vine a decirte algo en esta mañana. Cuando tú sientes que pasas de proceso en proceso, ay Dios mío, es porque el Señor ha puesto un vino en ti que Él no va a permitir que se convierta por ningún motivo en vinagre. Por lo tanto, Él necesita vaciarte. Por lo tanto, Él necesita moverte, y Él va a enviar trasvasadores. Gloria a Dios. Esa circunstancia que no entendías por qué vino a tu vida, un trasvasador de parte de Dios. Esa circunstancia que llegó y que tal vez produjo un dolor, tal vez te tomó por sorpresa y que no la esperabas, trasvasador de parte de Dios. Porque el Señor dice, yo he puesto un vino, que no se va a convertir en vinagre. No voy a permitir que el vino que he depositado en ti se convierta en vinagre. No voy a permitir que el vino que he depositado en ti, ay Dios mío, por eso el Señor necesita movernos. Por eso el Señor a veces nos lleva de procesos en procesos. Aleluya. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Pero para ir de gloria en gloria tenemos que ir de proceso en proceso. Cuando yo voy de proceso en proceso, cuando yo salgo de una y como que entro a otra, el Señor te está trasvasando. Aleluya. Gloria a Dios. Y a medida que Él te va trasvasando, Él te va purificando. Él va purificando el vino que hay en ti. Él va purificando el vino que ha depositado en ti. Yo necesito saber, iglesia, si tú vas entendiendo hasta este punto. Y tal vez te voy a repetir un poco lo del proceso del vino durante toda la enseñanza. Ojo a esto. El vino, hay un tiempo que necesitas estar en completo reposo, en completa quietud, sin estar expuesto al ruido ni a la luz. Gloria a Dios. Pero llega un momento en que ahora ese vino que estaba en reposo tiene que ser movido.
Porque de lo contrario, si ese vino no se mueve, se va a convertir en vinagre. Dile al que está a tu lado, tú no eres vinagre, tú eres vino. Dile al que tienes al lado, Dios ha depositado vino en ti para este tiempo. Dios ha depositado un vino especial en ti para este tiempo. Pero yo vine a decirte algo, Él va a tener que moverte, Él va a tener que trasvasarte. Por eso esa circunstancia que te tomó por sorpresa es un trasvasador de parte de Dios. ¿Tú sabes lo que el Señor está haciendo con su iglesia hoy en día en medio de esta pandemia? Jeremías capítulo 48 versículos 11 y 12. Él está trasvasando el vino. La iglesia se había quedado quieta, la iglesia había entrado en un estado de reposo. Pero este es el tiempo en el que viene el Señor a remover. Este es el tiempo en el que el Señor viene a trasvasar el vino de su iglesia, para purificarlo, para limpiarlo y para no dejar que se convierta en vinagre. Gloria a Dios, gloria a Dios. El vino en ese proceso se llama decantación. Por eso dijo Jesús, no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo rompería el odre y el vino se echa a perder. Pero aquí hay algo muy tremendo. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Ojo, porque Dios hace esto. Él trasvasa el vino y Él rompe el odre. Cada proceso que tú vives en tu vida, yo siempre he dicho algo, y es: se vale llorar en medio del proceso. Se vale por un momento sentirte caído, y se vale por un momento sentirte en el suelo en medio del proceso. Lo único que no se vale es que tú salgas del proceso de la misma forma en la que entraste, porque de lo contrario el proceso no te sirvió para nada. La decantación en el vino se hace para moverlo y para no dejar que se convierta en vinagre, pero además para quitar las impurezas. De cada proceso que tú sales, hay algo de tu hombre viejo que has tenido que dejar ahí. Hay algo de tu naturaleza carnal que has tenido de lo cual que despojarte. Ay, Dios mío, yo no sé con quién vine a hablar esta mañana. Gloria a Dios. Cada proceso que llega a tu vida, algo tú tienes que aprender. Tú tienes que entrar al nuevo nivel con una nueva visión. Tú tienes que entrar a un nuevo nivel de una forma diferente. Porque de lo contrario, Dios te va a tener que seguir trasvasando hasta que el vino sea puro. Y por eso tú dices: pastor, pero es que yo entro en una, salgo de una y entro en otra, y como que nunca mi proceso se acaba, y como que siempre estoy metido en problemas. Yo te tengo una buena noticia. Hay un vino que Dios no va a dejar que se convierta en vinagre, por eso Él te va a trasvasar. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Wow. El cautiverio es lo que cumple la función de decantación en mi vida espiritual. No, yo lo voy a repetir. El cautiverio es lo que manifiesta esa purificación en mi proceso espiritual. Cuando tú estás en cautiverio, yo quiero decirte algo: Dios te está decantando, te está trasvasando de vasija en vasija. Aleluya. De vasija en vasija, para que el vino no se eche a perder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Trasvasadores. ¿A cuántos nos gustan los cambios? ¿A cuántos no nos asustan los cambios? Claro que los cambios asustan. Claro que los cambios producen muchas veces terror, y no sabemos qué vamos a hacer, y no sabemos por dónde vamos a empezar. Gloria a Dios. Pero cuando tú estás sujeto a la voluntad del Padre, tú vas a entender lo que dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Parece increíble, pero es en este tiempo de cuarentena que Dios está trasvasando el vino de la iglesia. La iglesia había entrado en un estado de reposo, en un estado de quietud. La iglesia se había acomodado. Como iglesia nos habíamos acomodado. Gloria a Dios. Como iglesia nos habíamos acomodado a un evangelio light.
Como iglesia nos habíamos acomodado a un evangelio bajo en calorías espirituales. Como iglesia nos habíamos acostumbrado a un evangelio que no te habla de radicalidad. Como iglesia nos habíamos acostumbrado a un evangelio que no confronta el pecado de la iglesia. Nos habíamos acostumbrado a un evangelio de prosperidad, a un evangelio de comodidad, a un evangelio que simplemente me da bañitos de agua tibia, a un evangelio donde me dicen: tú quieres una mejor casa, tú quieres una mejor vida, ven a Jesús, porque Él te puede ofrecer eso. Ese no es el propósito del evangelio, iglesia. Y no me cansaré de decirlo hasta el día en que el Señor me recoja, hasta el día en que Él venga. Ese no es el propósito de la cruz. Nos acostumbramos a que como iglesia le cambiáramos tanto el sentido de la cruz, que habíamos entrado en un nivel de reposo, de comodidad. Habíamos empezado a hacer crecer la iglesia hacia adentro y se nos había olvidado que la visión de Jesús es hacer crecer la iglesia hacia afuera. Él dijo: id y hacer discípulos. No, hoy en día esperamos que la iglesia se llene sola, que las ovejas vengan, que los discípulos vengan. No, ve y haz discípulos a todas las naciones. Y viene una pandemia que nos obliga a todos a encerrarnos. Gloria a Dios. A todos, incluyendo la iglesia. Como lo dice Isaías 24: y acontecerá que esto vendrá sobre el pueblo y sobre el sacerdote también. Nos obligó a todos a escondernos. Pero ojo, porque este tiempo de pandemia, mami, por favor, ¿me permites 2 vasos? Un vaso con agua y otro vacío, por favor. Con jugo de uva, por favor. Este tiempo de pandemia, este tiempo donde estamos encerrados, el Señor está haciendo algo en su iglesia. El Señor está haciendo algo en su iglesia. Algo el Señor está haciendo. Trasvasadores. Es tiempo, iglesia, que salgas de tu comodidad. Es tiempo, iglesia, que entiendas. Dame más. Ahí está bien. Es tiempo, iglesia, que entiendas que lo que el Señor ha depositado en ti es un vino que Él no va a permitir que se convierta en vinagre. Por eso Él viene y empieza a trasvasarte. Por eso Él viene y empieza a traer cambio. Empieza a mover el vino. Para que lo que estaba asentado empiece a tomar forma. Para que aquello que estaba perdiendo su olor y su sabor empiece a conservar la esencia de lo verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Y dice la palabra en Jeremías que Él nos trasvasa y el odre viejo lo rompe. ¿Qué es lo que tienes que romper en tu vida en este tiempo, iglesia? ¿Qué es lo que tienes que romper en este tiempo? ¿Qué será todavía lo que está por ahí vivo del hombre viejo? ¿Qué será lo que todavía está por ahí gobernándote de tu carne? Gloria a Dios. Recordemos que en el proceso de decantación, gloria a Dios, el vino se purifica y empiezan a quedar aquellos extractos, aquella suciedad, aquello que no aprovecha el vino empieza a quedar en el odre viejo. Gloria a Dios. Mira esto, lo que dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 22. Mira lo que dice, Primera de Samuel, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La palabra del Señor dice que cuando Saúl empieza a levantarse a perseguir a David, David huye de Saúl. Es el subtítulo de este capítulo. David huye de Saúl. Se levanta un enemigo que empieza a perseguir a David. Y dice la Biblia que David tuvo que esconderse en la cueva de Adulam. Tremendo. Tuvo que ir a esconderse a una cueva. Ay, Dios mío. A una cueva. ¿Dónde está el vino al principio
de su proceso, escondido, a un lugar donde no le puede dar la luz, en un lugar donde está quieto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto fue lo que pasó en la vida de de David. Saúl lo empieza a perseguir, lo obliga de tal manera a esconderse, que David queda en un completo estado de quietud. En esa cueva, escondido, tal vez en oscuridad. Iglesia, estamos en la cueva. Iglesia, estamos ahorita en un tiempo de reposo. Pero vienen días, dice Jehová de los ejércitos. Vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en que yo enviaré trasvasadores que trasvasen el vino. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 2, primera de Samuel 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y se juntaron con él. Ojo a esto, ojo a esto, los que se juntaron con David. Ojo a esto, los que se juntaron con David. Mira quiénes se juntaron con el rey David en aquella cueva. Eso está muy tremendo. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria a Dios. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Estás escuchando? Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Wow. David viene a esta cueva, pero se juntan con él. ¿Se juntan con él quién? Hombres endeudados, hombres afligidos, hombres amargados, hombres enlutados. Wow. Y dice la Biblia que se unieron con él como 400 hombres. ¿Tú sabes lo que dice la palabra del Señor acerca de estos 400 hombres cuando salieron de esa cueva? Dios mío. ¿Tú sabes cómo lo dice la Biblia? En Primera de Crónicas 12. Para los que están tomando nota, Primera de Crónicas 12. Aquellos 400 hombres, más David, que estaban en aquella cueva, enlutados, afligidos, derrotados, en angustia. ¿Sabes cómo lo dice la palabra en Primera de Crónicas capítulo 12? Dice, el ejército de David. Wow. Estos que habían entrado a esa cueva, cuando salieron, ya no le decían de ellos, ya no decían de ellos los enlutados, ya no decían de ellos los afligidos, ya no decían de ellos los endeudados, ya no decían de ellos los amargados. Ahora decían el ejército de David, los valientes de David, el ejército guerrero que Dios había levantado en medio de la cueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios, un vino que se deja traspasar del Señor. Un vino que no pierde su sabor. Dile al que tienes al lado, ¿tú eres vino o eres vinagre? ¿Tú eres vino o eres vinagre? Gloria a Dios. Iglesia, y a veces no entendemos los procesos de parte de Dios. A veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. No comprendemos. Pero puedes tal vez en este momento sentirte como una cueva. El vino está en reposo. El vino está en reposo, pero vienen días, dice el Señor. Gloria a Dios. Si para que el vino que Dios ha depositado en mí no se convierta en vinagre, Él tiene que trasvasarme. Heme aquí, Señor.
Si para que el vino que Dios ha depositado en ti, Él tiene que traspasarte. Wow, wow. Wow. Él tiene que traspasarte. En el live del viernes, compartiendo con Majo Canoles, hablábamos acerca de Hechos capítulo 16, versículo 32. Cuando Pablo y Silas, estando en la cárcel, en el calabozo de más adentro, en un lugar oscuro, atados sus pies y sus manos al cepo, pero dice la Biblia que estando ellos atados, luego de ser golpeados, luego de ser lacerados, luego de ser apedreados, los metieron en el calabozo de más adentro. Y estando ellos en ese momento de mayor oscuridad de su vida, wow, ofrecieron a Dios el mejor vino de adoración, el mejor vino de alabanza. Dice que ellos cantaban y entonaban cánticos de alabanza. Por lo tanto, vino un terremoto, vino un estruendo que sacudió los cimientos de la cárcel y se rompieron sus cadenas y se abrió la puerta. Se abrieron las puertas de todas las cárceles. Un vino que trajo libertad. Ofrecieron un vino en adoración que trajo libertad. Pero ¿sabes por qué? Por eso entiendo la vida del apóstol Pablo y digo, wow, Pablo, qué privilegiado. Qué privilegiado. No te me adelantes, Helen. Qué privilegiado. Pablo, que vivió su vida de persecución en persecución. Pablo, que vivió su vida de aflicción en aflicción. Y entendiendo lo que dice Jeremías 48, yo digo, wow, Pablo, qué privilegiado. Tan puro era el vino que había dentro de ti que Dios nunca dejó de traspasarte. Tan puro era el vino que había dentro de ti que Dios nunca dejó de traspasarte para que no se convirtiera en vinagre. Wow, gloria a Dios. Pablo nos revela en una de sus cartas, en aflicción, he sido apedreado, he sido latigado, he estado en naufragio, en alta mar, picado por una serpiente, en fríos, en desnudez, en oprobio, en persecución, en angustia, en peligros de muerte, en azotes, en calumnias de aquellos que dicen ser hermanos. Y Hechos capítulo 20 dice la Biblia que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio a Pablo y le decía: si vas a Jerusalén vas a ser apedreado, si vas a Jerusalén vas a padecer y te van a echar en la cárcel. ¿Y sabes lo que dice la Biblia en Hechos 20? Pablo dijo: de una sola cosa me da testimonio el Espíritu, que donde quiera que yo vaya me espera aflicción, me espera angustia y me esperan prisiones y cárceles. Pero de ninguna cosa hago caso, porque no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de acabar la carrera y de cumplir el ministerio que me fue entregado por el Señor Jesucristo. Gente que está dispuesta a ser traspasada sin importar el precio que tengan que pagar, para que el vino se mantenga puro, para que el vino se mantenga limpio, para que el vino se mantenga con aroma y con esencia. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Un vino puro, un vino que es decantado, que es traspasado. Gloria a Dios, iglesia, esto es lo que Dios quiere hacer. Este es el diseño de Dios para su iglesia. Que duele, claro que duele. Claro que duele. Y hoy que vamos a participar de la Santa Cena, yo quiero que tú entiendas algo. Hoy que vamos a participar de la Santa Cena, que representa la sangre de Cristo, un vino que fue trasvasado, un vino que no se quedó en comodidad,
Un vino que no se quedó quieto. Wow. El mejor vino. El mejor vino. Dice la Biblia, el mejor vino siempre se queda para el final. Y yo quiero que lo leamos. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, Jesús estaba en las bodas de Caná. Dice la Biblia que se acabó el vino, llamaron a Jesús y Jesús convierte el agua en vino. Mira lo que dice el versículo 10, cuando lo probó el maestresala. Cuando el maestresala probó el vino, el agua que Jesús había convertido en vino, mira lo que dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has dejado el buen vino para el final. Y cuando leí este pasaje hace ya algún tiempo, el Espíritu Santo me enseñó algo acerca del vino de Jesús. Ojo, Jesús duró de 3 a 3 años y medio repartiendo sanidad en medio del pueblo. Jesús duró de 3 a 3 años y medio repartiendo sanidad, liberación. Gloria a Dios. Estuvo haciendo milagros en medio del pueblo, señales en medio del pueblo, pero ojo, Jesús dejó el mejor vino para el final. Gloria a Dios. Jesús no vino, murió y luego de que murió y resucitó empezó a hacer milagros. No, Él empezó a hacer milagros. Él empezó a hacer cosas tremendas en medio del pueblo, señales tremendas. Pero Él dejó el mejor vino para el final. Ay, Dios mío, Dios mío. Porque ese vino, luego de ser trasvasado, su aroma y su sabor iba a ser el mejor. Él empezó a sanar y a hacer señales en medio del pueblo, pero el mejor vino fue para el final. El vino que te alcanzaría a ti, que me alcanzaría a mí. El vino que traería salvación. El vino que traería redención. Ese es el mejor vino. Por lo tanto, tengo que llegar a una conclusión. El mejor vino no es cuando Dios manifiesta una sanidad en mi vida o cuando las cosas empiezan a salir como yo quiero. El mejor vino es cuando la salvación de Cristo se ha revelado a mi corazón y he sido justificado y sellado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El mejor vino Jesús lo dejó para el final. Ese vino que iba a traer salvación. Un vino que fue trasvasado con los fariseos. Un vino que fue trasvasado con sus transgresores. Un vino que fue trasvasado con su pueblo en el huerto de Getsemaní, en aquel lugar donde lo latigaron. Un vino que fue trasvasado y que mantiene su esencia hasta el día de hoy. Mantiene su aroma y su fragancia, mantiene su sabor hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un vino trasvasado. Aleluya. Un vino completamente puro. Un vino completamente puro. El mejor vino. El mejor vino. El que fue molido por nuestros pecados. El que fue molido por nuestras transgresiones. Hay un vino nuevo. No, yo no sé con quién vine a hablar. Iglesia, vine a decirte, hay un vino nuevo. Pero para que venga un vino nuevo, para que se manifieste el vino nuevo, el odre viejo tiene que ser roto, tiene que romperse el odre viejo y el vino tiene que trasvasarse. El vino tiene que trasvasarse. Gloria a Dios. Tiene que trasvasarse ese vino.
Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Vestidos del nuevo hombre, desechando el viejo hombre, desechando lo que no aprovecha, desechando lo que viene de la carne, y vestidos del nuevo hombre para que se manifieste ese nuevo vino. Dios necesita romper el odre viejo. Dios necesita romper ese odre viejo para que pueda venir lo nuevo de Dios a tu vida. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 12. Haced morir pues lo terrenal. ¿Quieres ver un vino nuevo en ti? Haz morir lo terrenal. Vendrán cambios, vendrá aflicción, tal vez vendrá dolor, tal vez vendrá angustia, tal vez vendrán situaciones que no comprenderás, pero el Señor te está trasvasando. Pero el Señor te está trasvasando porque Él quiere hacer un vino nuevo. Por eso de vez en cuando Dios viene y mueve el vino. Él viene y mueve el vino. ¿Por qué? Porque no se puede estancar. El vino no se puede estancar porque se convierte en vinagre. Y si lo que tienes es vinagre, yo te voy a decir algo: no vas a tener que darle a esta generación. Así que yo vine a hablar con una generación que es vino. Una generación que es vino nuevo, gloria a Dios. Y que está apta y diseñada para ir a darle de ese vino a otros. El vino nuevo también es un vino que cuesta. Wow. Yo sé que hay gente conectada, que ellos han pagado un precio y que dicen: parece que nunca se me va a quitar esta aflicción. Parece que nunca voy a salir de este proceso. Señor, ¿hasta cuándo? Yo vine a decirte: el vino que hay en ti es tan puro. El vino que hay en ti es tan puro que el diablo ha querido mantenerlo estancado. Pero el Señor dice: no lo voy a permitir. Gloria a Dios.